Bueno, nuevamente, estimados estudiantes, por acá pues ya avanzando más en el tema de analítica de datos y Big Data. En esta segunda unidad vamos a ver temas específicos, ya adentrándonos más sobre el análisis de datos, la analítica de datos y el Big Data. Esta unidad pues nos prepara desde la propuesta de los datos, desde cómo evitar la intuición. A veces uno le coloca intuición cuando recoge los datos. También vamos a ver la parte de la estandarización, los actores en este análisis de datos como otros elementos fundamentales. Partimos desde la lectura que tenemos ya en los recursos de aprendizaje, una lectura desde métodos basados en el análisis de datos y Big Data. Este es el avance que damos. Allí ustedes observan, se va a trabajar desde la forma en que se pueden conseguir los datos para el análisis como tal, desde los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, como ustedes ven en la figura. Cuando los datos son estructurados, pues todo es más rápido porque son formatos como la edad, el nombre, la ciudad. Cuando los datos son semiestructurados, vienen desde etiquetas que ya no es tan sencillo, ya toca utilizar otras técnicas. Y lo mismo los datos no estructurados que tenemos, como vimos en el avance anterior, sobre mapas, sobre fotografías, sobre imágenes, ilustraciones. Ya los datos no son tan fáciles de manipular, pero aquí nos adentramos es al análisis como tal. Después vemos la parte de cómo se trabajan los datos, fortaleciendo las estrategias desde un sector determinado, en este caso la educación, ya sea también lo económico, lo social, lo ambiental, en muchos, ¿no? En el caso de nosotros, pues estamos entre el contexto escolar como tal. Y allí vemos la importancia de estos datos, porque pueda que los datos se encuentren en todo lado, pero vemos esas estrategias y como vemos en las imágenes, lo primero que tenemos que analizar en los datos son algunos elementos, algunos componentes fundamentales, como es qué calidad de datos son los que yo tengo en mi momento, me van a servir, no me van a servir, qué nivel de confiabilidad tienen, como vemos en la figura, y qué integridad podemos. Desde los datos se puede analizar la integridad, es cuando queremos recoger los datos en unos formatos que no sea tanto digital. Si alguno escribió los datos con minúscula, otros con B larga, B pequeña, busca la integridad de los datos, es eso. ¿Qué tanto al filtrarlos se filtran al 100%? Cuando uno escribe, por ejemplo, Cartagena con G y no con J, cuando escribe México, algunos escriben México con J y no con X, ¿sí ven? Entonces es buscar cómo esa integridad de datos se pueden, en un perfil, cuando se hagan los filtros como tal, es poder buscar ese perfil que lleguen todos en este ejemplo que les di. Y por último, la validez y confiabilidad de esos datos. Ya había hablado la convalidez, ahora la validez que tienen esos datos cuando se recogen para el análisis que se va a hacer. Vamos a ver otros temas, como estos temas están en la lectura, no olviden de la guía como tal de esta unidad 2. Vemos otros de los temas, que cuáles son las limitaciones de este análisis de datos. Uno hay veces cree que porque los datos están libres o están free, como vimos en la anterior unidad, ya vamos a dar confiabilidad. No. ¿Y qué limitantes podemos tener de ellos? Hay datos free que, si no analizamos en el momento, cuando empecemos a hacer el análisis, perdón, cuando empecemos a ver la viabilidad de ellos, hay que revisar qué, fuera la confiabilidad, qué propiedad tienen esos datos, si realmente son libres o si hay una propiedad, hay alguien que tengamos que pedirle permiso o algo. Entonces, en esta parte, las limitaciones de los datos se presentan en unos esquemas como, primero, pocos datos, dependiendo de lo que se va a resolver, pero si hay pocos datos, pues qué tan viable es la solución.
No vamos a decir que entre más tengamos datos, mucho mejor la solución. No, pero deja ver si algunos sesgos, algunos rasgos como tal. Entonces, el tener poco datos no nos va a ayudar. Entonces, siempre analicemos versus que sea proporcional a lo que se quiere y más si queremos predecir. Otra limitante que podemos tener ahí es el sesgo en el análisis, no poder entender algunos y los pasamos y ese sesgo nos puede después jugar una mala pasada. Entonces analicemos bien, si no podemos hacer en el examen, en el momento, busquemos fuentes confiables, cómo poder hacer ese análisis o con expertos para que el análisis sea más profundo. Esa puede ser otra limitante. Otra limitante pues el uso incorrecto en la técnica, ¿sí? Hay veces no entendemos algunos pasos. En este caso, pues vamos a ver Big Data, que es los que se van, afianzamos en este curso, pero pues hay muchas técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas para hacer los análisis. Entonces, si no entendemos algunos de los principios de la técnica o lo malinterpretamos mal, los resultados pueden dar errados. Entonces, lo primero es conocer bien la técnica, sus principios, cómo procesa, cuál es su inicio, cuál es su final y ver algunos ejemplos. A veces nos apoyamos de los videoclips, si de pronto algunos autores no son muy claros o no se comprende, o vuelvo a comentarles, hacer alguna consulta con algún experto. Y como decía, otra limitante es la privacidad de los datos. Nosotros vemos que los datos están ahí, pero sí los podemos procesar. Pero cuando queremos saber algo más, de repente nos aparece que hay privacidad. No todos los datos son libres. Entonces, antes de tomar esa data, analicemos si es al 100% o tiene una privacidad. Y si tiene la privacidad, hasta qué punto podemos acceder o buscar el permiso para esa privacidad. Si ven todo lo que hay que hacer antes de decir tengo la data como tal. Otro podría ser que tenemos, a veces por el afán de la cantidad, no vemos la calidad. A veces la data no es muy buena, la data es mala. ¿Cómo sabemos? Cuando empezamos a hacer tomar algunas variables y hacer el análisis, vemos que los resultados no guardan la integridad o uno mismo se da cuenta pues si es experto o está en el tema o está con algunos de los expertos, que los resultados no son los que uno espera o no son reales. Entonces, si ven todos los filtros que hay que hacer para saber estas limitantes de los datos, nuevamente les repito, a veces creemos que porque ya los tenemos, ya estos son y se acabó. Otro aspecto que en esta unidad vamos a tener en cuenta es la estandarización de los actores del análisis de datos. Es importante tener esta estandarización o por lo menos saber que existe. ¿Por qué? Porque de dónde estamos escogiendo los datos, los sitios, qué tan seguro es el sitio donde lo estamos bajando, ¿sí? Qué tan seguro es el sitio. Si hablamos de un entorno escolar, entonces hablemos de los estamentos, por ejemplo, de las CIES, de la educación superior, hablemos del estamento administrativo, del académico, de los estudiantes, de los egresados, el sector productivo, porque esos son los estamentos que forman una institución. Hablamos de la educación superior o de la educación como tal. Entonces, ¿qué tanto estos estamentos, estos actores, digámoslo así, en la educación son tan confiables y cómo se recogen estos datos si vamos desde lo educativo? Así sean también en sitios libres. Entonces, si los estamos bajando, ¿de dónde vienen esos formularios de consulta donde lo estamos bajando? ¿Qué veracidad tienen esos formularios? Como ustedes ven ahí en la gráfica, pues existen diferentes bases de datos, diversas bases de datos. Entonces, saber esos datos cómo llegaron. Uno dice, no, estos datos llegaron, fue de un formulario que se le aplicó a los estudiantes. Bueno, ese da la veracidad, ¿sí ven? Saber la fuente. Otro es la exploración y análisis, pero ¿desde dónde? Puede ser desde algún visor del campus virtual. Esto también da veracidad, alguna actividad que se hizo, algún taller que se hizo como tal. Desde los mismos metadatos, cuando se consulta algún artículo, algún capítulo o algo, allí existe una serie de metadatos que también pueden ser confiables para buscar.
Otra parte pueden ser los sistemas de búsqueda, ¿sí? En los sistemas de búsquedas que tenemos, qué tan confiables son. También tenemos desde las páginas de resultados, recomendamos páginas seguras, blogs seguros, si son videoclip, perdón, o videos enteros que sean científicos, no es cualquier video. También las noticias, evitemos que los datos sean de noticias o de fuentes no confiables, porque hasta qué punto esos datos nos van a servir como tal, desde los registros como tal. He ahí que es importante tener esa parte. Otro elemento importante es el proceso de análisis de datos abiertos en el contexto educativo, es desde los principios como tal, del dato. Sí, vamos, algunos de los autores que ustedes van a ver en la lectura, como Domínguez, Kirles, Freer, son los fundamentos como tal de estos principios de datos. Aquí pues ustedes en la figura ven 4, pero hay muchísimos, desde los datos abiertos por defecto, dónde los encontramos y qué tan válidos son, las variables, y la interpolaridad que hay en esos datos, ¿sí? ¿Qué tan confiable es? Otro elemento importante de esa data es la oportunidad del conjunto completo de los datos y por último la accesibilidad y utilidad de los datos. Aquí se nombran 4, pero hay muchos principios que cuando usted tenga la data verifique qué tanto es tener los datos por defecto, de dónde salieron, de qué sitios salieron, la oportunidad y complejidad de los datos, sean datos completos de lo que se está pidiendo y la accesibilidad y utilidad de los mismos. Es importante analizar, esto contribuye más a lo que les comenté al principio, porque nos va dando una idea de dónde se están sacando, de los sitios como tal. También tenemos el ecosistema de los actores abiertos y más en el contexto escolar. Los actores es importante. Anteriormente veíamos las fuentes, ¿sí? Las fuentes, que hablamos del campus, hablamos de los formularios, hablamos también de los estamentos que hay desde la educación superior. Aquí son desde los actores como tal, entendiéndose por actor, pues las entidades públicas, privadas, la academia como tal, ¿sí? Los desarrolladores, los diseñadores, que también se generan datos como tal, desde la misma sociedad 5.0, 6.0, desde la economía, desde los mismos periodistas. Pero mire, lo que yo les decía del periodismo, pero miremos la veracidad de esos datos. Los tipos de analítica de datos, como en la analítica, otro tema que vamos a ver es los tipos de analítica de datos, la analítica desde la descriptiva, analítica diagnóstica, analítica predictiva y la analítica perspectiva. Todo esto desde el momento que se inicia en prospectiva, en escalabilidad, en historiedad como tal, como vemos en los datos. Allí vemos que todos son desde pregunta del conjunto, de dónde se obtienen, qué se va a hacer, qué necesidad tenemos, de dónde se va a hacer, por qué surge la necesidad. El ciclo de datos abiertos también los vamos a ver allí rápidamente, desde identificar el dato, analizarlo, como vimos anteriormente. El ciclo desde la documentación, preparación, publicación, también desde las consultas, el poder visibilizar, medir el impacto, medir el uso, medir la calidad como tal. Y por último, pues el origen y la evaluación del Big Data, viendo el origen desde dónde surgió, desde la industria 4.0, desde las tecnologías de última generación. Y vemos también allí, por último, pues en esos principios toda la parte de la falta de manipulación, la falta de control y algunos elementos que influyen en eso. También vamos a ver por último 4 estrategias que vamos a tener allí, estrategias vistas desde el punto de partida de algo muy pequeño del análisis de una imagen. Vamos a hacer también en esas estrategias de evaluación los recursos de aprendizaje de la lectura, también allí desde algunas lecturas que se van a hacer y lo importante y la misión ya
final de esta unidad es un ensayo crítico corto, desde esa lectura, de las lecturas de complementariedad que ustedes hagan como tal. Esperamos entonces que las lecturas y todos estos elementos que acabo de comentarles que están desde la guía de la lectura de la unidad, pues fortalezca y sigamos avanzando en este aprendizaje. Muchísimas gracias y bueno, que estén bien. Gracias.